Has subido a la barca por fe, porque tú crees en mí y porque yo hago callar los vientos y me obedecen en mal tiempo. Confía que te llevaré a un lugar seguro. Descansa que el mar me obedece. Si a la tormenta le digo que cese, cesa. Aunque se presente frente a ti el mal tiempo, no temas, hijo mío, que el momento yo lo utilizo para probar tu fe, pruebo tu fe. Que Dios les bendiga, familia. Muy contento de poder saludarlos a través de este medio y quiero compartir con usted Marcos, el capítulo 4 y versículos 35 en adelante. Dice la Biblia: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Quiero preguntarte en esta hora: ¿cuánto confías tú en Dios? ¿O cuánto crees tú que estás confiando en Dios? Porque es muy frecuente escuchar a personas que dicen que no solamente creen en Dios o tienen fe en Dios, sino que confían plena y totalmente en el Señor. Pero en ocasiones nos sucede como a Pedro, ¿verdad? Pedro dice en la Escritura que cuando Jesús les dijo que era necesario que fuera a padecer, Pedro dijo muy envalentonado, ¿verdad? Señor, yo voy contigo no solo a la cárcel. Si es necesario contigo ir hasta la muerte, a la tumba, yo voy contigo. Y todos sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Entonces, creo yo que en este tiempo de pandemia es como si nosotros entráramos a esa barca donde Jesús va con nosotros, pero también, ¿verdad? Esto no nos exime de que no haya tormentas, porque recuerde que dice la Biblia que habían varias barcas. Y en la barca donde Jesús estaba y sus discípulos también sufrieron las consecuencias de la tormenta. Sin embargo, cuando éstas llegan a nuestra vida, es posible, ¿verdad?, que aunque está la presencia de Dios en nuestras vidas o Dios está con nosotros, llega el momento en que nos vamos a atemorizar o incluso vamos a tratar de salir con nuestros propios medios o recursos, con nuestra inteligencia, nuestra astucia, y le estamos quitando la oportunidad a Dios de que Él sea el que pueda ayudarnos a salir de la tormenta en su tiempo y con el propósito que Él necesita que se cumpla en nuestras vidas. Hemos estado ya algunos meses en contingencia y es necesario que nosotros tengamos que esperar en el Señor para que Él resuelva las cosas a su modo y en su tiempo. O sea, la actitud que adoptaron los discípulos, ¿verdad?, fue totalmente al otro extremo de la actitud que había tomado nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que Jesús estaba descansando, estaba durmiendo sobre una almohada en la popa. Y los discípulos obviamente estaban muy atemorizados. Entonces dice que le reclamaron, le dijeron, es que nuestra barca está a punto de hundirse. Y yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, o noticias trágicas, tristes, de muchas personas que están entrando en ansiedad muy fuerte, están entrando en depresión, están haciendo hasta simulacros para contrarrestar esa ansiedad, donde se están metiendo en ataúdes, ¿verdad?, para que esto los atemorice, que dicen que si siguen saliendo pueden contagiarse y que es peor, ¿verdad?, llegar a la muerte, pero le he enseñado que todos los extremos siempre son dañinos. Hay que mantener un equilibrio, un punto de balance, porque si Jesús estaba con ellos en la barca,
no habría por qué tener miedo, no tenían por qué atemorizarse o caer en esa desesperación. Jesús sabía que con toda la enseñanza, con toda la instrucción que Él ya les había dado anticipadamente, ellos podían salir avantes de esa crisis o de esa tormenta. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor y decirte que las tormentas van a llegar a nuestra vida como esta que estamos viviendo, que estamos atravesando. Pero lo seguro y lo bueno es que vamos a poder cruzarlas, vamos a poder atravesarlas y salir avantes y victoriosos. El libro de los Salmos, el 23, recuerde que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no de muerte, sino de sombra de muerte, y dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, recordemos que los valles tienen un punto de inicio, pero también, ¿verdad?, de un cuarto, de la mitad, de tres cuartos y el final. Vamos a salir avantes. O sea, nosotros tenemos que echar mano de todo lo que Dios nos ha dado y tener en cuenta que su presencia va con nosotros. Entonces, nuestra vida tiene que estar en completa paz, descansando en el Señor. Sabiendo pues que Jesús nos va a guiar y nos va a sacar todavía mucho más allá de la tormenta. Quiero leer un pasaje para terminar mi cápsula, que está en primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y versículo 22, y dice de esta manera: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Por este pasaje y comentándote lo que te enseñaba de que Jesús va con nosotros en medio de la tormenta y va a permitir que salgamos adelante, nuestra permanencia en Dios es segura, está garantizada. Pues no depende totalmente de nuestro esfuerzo, de que nosotros le busquemos en oración, en adoración, lectura de su palabra y escuchar predicaciones, sino que más allá depende de aquel, es decir, de Dios, por este pasaje de 1 Samuel, que ha decidido cobijarnos, ¿verdad?, bajo su cuidado para hacernos, como dice ahí, parte de su pueblo o de su familia. Es decir, ha sido Dios quien ha querido hacernos parte de la iglesia y Él no va a desistir de su propósito. Por el contrario, cada cosa que ocurre en nuestra vida, esta contingencia, esta pandemia misma que estamos viviendo, tiene que ver con nuestra permanencia en Cristo y en las cosas de nuestro gran Dios. Incluso las derrotas, los tropiezos o los conflictos por los que cruzamos, ya que estos también son parte medular para fortalecer nuestra permanencia en las cosas de Dios. Cuando aprendemos a ver a Dios, ¿verdad? Los discípulos, aunque estaban con Él, pero no aprendieron a mirar al Señor que estaba con ellos, nosotros tenemos que verlo en cada situación de tormenta, de contingencia o de adversidad, y vamos a mirar también su providencia y su especial o divino cuidado aún en medio de cualquier tormenta. Así que nuestra permanencia es segura en las cosas de Dios. Quizás, ¿verdad?, o sea posible que tengamos que orar pidiendo a Dios su iluminación, su guianza, su revelación de su palabra, para que podamos discernir su voluntad. ¿Por qué Dios está permitiendo que atravesemos todo esto, que es a nivel global, mundial, muchos países afectados? O sea, ¿por qué estas circunstancias tan especiales por las que hoy estamos cruzando a Dios? Hay que meternos más con Dios, ¿verdad? Y descubrir y entender el propósito que Él tiene para nosotros en todo este tiempo. Yo te animo para que no quites tu enfoque o tu mirada de la persona de Cristo, porque al final del día vamos a salir con la ayuda de Dios avantes y victoriosos, y Dios va a llevarnos a otro nivel o a otra dimensión de poder confiar en Dios total y plenamente, y que nuestra permanencia en las cosas de Dios y en Él sea, valga la redundancia, permanente, sólida y estable. Que Dios te bendiga, y termino con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo sigo orando por todos y cada uno de tus hijos, por todo tu pueblo. Señor amado, que tú les des fuerza, que tú les des valor, Dios mío, que tú les des sabiduría, que les des inteligencia, que les des paz en el nombre de Jesús para salir adelante. Y que podamos, Señor amado, bendecir a las personas que están en necesidad de ti, Dios mío, o en necesidad económica, en necesidad, Dios mío, afectiva, social. Yo no lo sé, Dios mío, que seamos instrumentos en tus manos de bendición para todos aquellos que no te conocen. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Dios, descansa y no te rindas. Si construyes el arca por fe y por confiar en